y como lo habíamos dicho, el mes de marzo es el mes internacional de la mujer. Y aquí en Ecuador esta celebración no puede pasar de lado. Es por ello que desde el gobierno nacional se realizan a lo largo de todo el mes una serie de actividades. Y una de ellas que arranca este primer día del mes de marzo con el presidente de la República, la primera dama y por supuesto también la señora ministra de Inclusión Social, doña Berenice Cordero. Qué gusto que nos acompañe, Berenice. Buenos días. Gracias, y bienvenida. muy gentil. Entendemos que el día de hoy arrancan aquí en Guayaquil con el programa Mujer Emprende, que quiere devolverle el empoderamiento a la mujer y hacerla sentir mucho más capaz, darle el apoyo económico para que ella pueda realizar sus propios emprendimientos. ¿Es así? Sí, muchas gracias. El día de hoy, efectivamente, el señor presidente de la República y su esposa van a sostener un diálogo con mujeres que desde distintas formas y de distintas dimensiones apoyan y cuidan a este país y emprenden en este país. Entonces, va a dialogar con una maestra, va a dialogar con una médica, con una emprendedora que recibe el crédito de desarrollo humano, con una mujer policía, con alguien que está también trabajando en el sector empresarial. La idea que tiene el señor presidente básicamente es transmitirle a la sociedad esta necesidad de reconocer todos los aportes que hacen las mujeres para que en este país que hacemos, para que este país se sienta más cuidado, se sienta más protegido. Berenice, sin duda es muy importante, sobre todo en una época dura y difícil, donde el machismo, donde la violencia contra la mujer ha cobrado vidas de mujeres inocentes y de mujeres muy valiosas, dejando hogares destruidos con niños sin madres. Y entonces yo sí creo que eventos de esta naturaleza de una u otra manera nos invitan a reflexionar sobre la importancia de dar un respaldo verdadero a la mujer y, ¿por qué no?, con políticas de Estado firmes que bien pueden ser una verdadera iniciativa valiosa desde el Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional en este tipo de iniciativas. Sí, de hecho la propuesta justamente es continuar fortaleciendo varias políticas, ¿no? Hay una que es muy importante, que son todos los mecanismos para acceder al crédito y al emprendimiento por parte de las mujeres. En el caso de MIES, sí quería comentarle que quizás es el programa nacional más grande y la política pública más sólida de la que dispone el país respecto a la inclusión económica de las mujeres más pobres y pobres extremas. Cada año se destinan aproximadamente 70, 80 millones de dólares para fortalecer las actividades de emprendimiento de estas mujeres que son pobres y pobres extremas. Estamos hablando de que el 93% de quienes hacen este tipo de emprendimientos son mujeres. Y además hay un buen porcentaje, un 30%, que son jefatura femenina de hogar, ¿no? Berenice, ¿cómo pueden acceder estas mujeres que nos están viendo esta mañana? Muchas de las cuales pues son cabeza de hogar, padre y madre de familia, a veces de familias numerosas, acceder a estos créditos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? ¿Qué requerimientos o condiciones les exigen para poder acceder a ese crédito y hasta de cuánto estamos hablando? Bueno, son mecanismos que están dentro del programa de transferencias monetarias que trabaja el MIES. Usted sabe, son cerca de 1 millón de personas que, digamos, cuentan con una transferencia monetaria justamente para atender la vulnerabilidad, etcétera. La transferencia monetaria está asociada al crédito, es decir, el bono de desarrollo humano puede ser adelantado por parte de la mujer o de la persona que lo solicita, es decir, tiene que ser parte del programa de protección social de las transferencias monetarias. No cualquier ciudadano o ciudadana, sino que básicamente lo que estamos haciendo, porque estas personas de las que estoy hablando, siendo pobres y pobres extremas, no tienen acceso al mercado financiero de los créditos, no hay con qué garantizar, no hay mecanismos para el acceso, ¿no? Entonces la inclusión económica, que es un factor central en la autonomía, y especialmente en las mujeres más pobres, se cubre a través de este mecanismo. Es decir, bono de desarrollo humano. Bono de desarrollo humano que se transforma en un crédito de desarrollo humano y a través de eso la mujer inicia estos emprendimientos. ¿Quiere decir entonces que la situación económica crítica por la que atraviesa el Ecuador y de la que tanto se ha hecho eco el señor presidente de la República de ninguna manera ha afectado o ha dejado desprotegido este tipo de planes de ayuda a los más desposeídos?
No, yo le quiero decir que el año anterior tuvimos un presupuesto cercano a los $700 millones para lo que es básicamente la protección del adulto mayor, cuyas transferencias se incrementaron. El mismo caso en el bono variable para las madres que tienen hijos menores de 18 años, igualmente. Hicimos una ampliación importante para el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces, digamos, el presupuesto desde el punto de vista fiscal, los recursos en esta materia fueron protegidos. Entiendo, el señor presidente también en su momento debido hará los anuncios relacionados al crecimiento, más bien en el ámbito fiscal, en relación a estas propuestas de las transferencias monetarias. Esto quiere decir entonces que no se descarta la posibilidad a futuro, sobre todo cuando vengan dineros frescos también para proyectos en donde los sectores de la población más vulnerables deben ser atendidos. ¿Podría incrementarse ese bono de desarrollo humano para los más precavidos? La idea básicamente es, en algunos casos, eventualmente incrementar, pero al mismo tiempo vamos a contar con mecanismos que les llamamos bonos variables, ya no solamente que pueden, digamos, trabajar sobre 1, 2, 3 vulnerabilidades, además de la pobreza. Entonces, de hecho, se prevé un incremento de nuevos usuarios o beneficiarios de estos bonos y al mismo tiempo mejorar el registro social, que es el mecanismo, la medida objetiva a través de la cual se establece si una persona es pobre o no pobre. Cuando hablamos de mejorarla, estamos a puertas de empezar a recibir trimestralmente los aportes, tanto del Fondo Monetario Internacional como de organismos multilaterales, luego de que se puedan establecer cuáles son los compromisos que asume el Ecuador, y dentro de esos, en términos generales, aun cuando todavía no han sido puntualizados por las autoridades de gobierno, está precisamente ahondar el trabajo en favor de los más desposeídos. Quedan 2 años al régimen del presidente Moreno. ¿Qué se ha planificado en materia del trabajo que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder seguir trabajando en favor de los más desposeídos? El MIE se ha hecho cargo básicamente de las misiones emblemáticas que tiene el gobierno nacional, básicamente en lo que es Misión Ternura para erradicar la desnutrición crónica. Está operando, estamos generando ya toda la atención a los niños más desnutridos del país, en los 96 cantones más ¿Qué resultados más tenemos? ¿En qué niveles hemos reducido la desnutrición en la población infantil del Ecuador? Hemos iniciado las actividades de Misión Ternura desde básicamente el año pasado, a mediados de año, y estamos trabajando directamente con los niños. Un primer reporte tenemos ahora en el mes de abril, ¿no? Trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud, están 310,000 niños en este proceso entre los 0 y los 3 años de edad, y también madres embarazadas. Hemos hecho algunas modificaciones. De otra parte, en mis mejores años, yo creo que es una de las, en este momento, las políticas más interesantes que tiene el país. De una parte, estamos cubriendo a los adultos mayores en cuidado, hasta prácticamente 100,000 adultos mayores. Ahí prácticamente lo que hizo el MIES es casi triplicar la cobertura anterior y por lo tanto la inversión, ahí en $60 millones. Y es que ha aumentado la población de adultos mayores, tal son como más usted los dice, ecuatorianos que van envejeciendo. Poco a poco vamos a tener un país de unos 30, 40 años de cabezas blancas, ¿no? Y entonces el Ecuador tiene que ser consciente. No me diga eso, porque ya no sé yo cómo ocultar las canas. Así es. El Ecuador tiene que estar consciente que nos acercamos a una sociedad del envejecimiento y tiene que tener políticas, sobre todo en seguridad social, y también en posibilidades de pensiones no contributivas. El MIES trabaja con cerca de 500,000 adultos mayores en este país, en los 2 mecanismos, ¿no? Y al mismo tiempo en pobreza, ¿no? Y todo lo que es el acompañamiento para la familia, para que desarrolle estas capacidades para poder enfrentar, digamos, cambios culturales. Ministra, hablando en términos generales, a nivel del país en general, ¿en qué medida, verdad, o en qué porcentaje han reducido los niveles de pobreza extrema en el Ecuador? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son, en el mapeo que se hace en el Ecuador y en el que seguramente trabajan ustedes, las provincias donde la problemática de la pobreza extrema es más gravitante? Sí, gracias. Por la última parte, empezando, usted tiene provincias de la Sierra Centro, como es el caso de Chimborazo, por supuesto, y usted ve los indicadores de desnutrición. Algunos cantones de esa provincia donde la desnutrición llega a 6 de cada 10 niños, entonces es clarísimo. Después justamente estaríamos hablando de situaciones que se presentan en Manabí, que son complejas, y de hecho ya en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Morona, Santiago, y de hecho por la incidencia y el tamaño de la población, las provincias de Pichincha y Guayas. Yo creo que ahí es donde se localizan los problemas principales. ¿Y del aquellos país, donde han logrado más bien el efecto contrario, en donde se está mejorando la calidad de vida de la gente?
Quizás podríamos pensar en la provincia del Oro. Hay serios problemas de pobreza abajo en Loja también, sin embargo en el Oro habría que pensar, también habría que, digamos, reflexionar sobre experiencias como en el norte del país, etcétera, la zona de Imbabura. Entonces yo creo que hay situaciones en el país donde todavía, de hecho, la pobreza extrema se ha mantenido, es decir, tampoco hay un incremento. Yo creo que en ese sentido el presidente ha tenido una capacidad extraordinaria de, pese a la situación fiscal en la que se encontraba el país... A la contracción económica. Sí, a estos desbalances, desequilibrios que se presentaron en la política fiscal. Sin embargo, ha tenido esta capacidad, esta lucidez de mantener, priorizando el sector social y de otra parte, tomando medidas que vayan, digamos, que no representen un impacto mayor y de esa manera sostener los indicadores relacionados con la pobreza, ¿no? Berenice, nos quedan 2 minutos de entrevista y quisiera aprovecharlos para un poco reiterar ese llamado, ¿verdad?, a la reflexión nacional y a que usted pueda reiterar el trabajo que está haciendo el gobierno nacional, los proyectos y los planes que tiene en favor de la mujer, a propósito de la presencia del primer mandatario el día de hoy en compañía de su esposa, en esta actividad en la que piensan escuchar y recoger el sentir de las mujeres de todos y cada uno de los estratos de la sociedad ecuatoriana, representados en sus diferentes actividades y profesiones. Digamos, en el caso de MIES seguiremos fortaleciendo la inclusión económica como un factor. De acuerdo a la ley de violencia contra las mujeres en el Ecuador, las niñas, las adolescentes, necesitamos priorizar la prevención. Usted sabe que buena parte de los actos de violencia que se presentan en el país tienen que ver con elementos más culturales, ¿no?, que se transmiten de generación en generación, igual que la pobreza, se va transmitiendo. Entonces es preciso cambiar esos patrones culturales que valoran de manera excesiva lo masculino, que desprecian lo femenino. Entonces es preciso trabajar en un cambio cultural que realmente le ponga a este país, digamos, en otra situación respecto a las relaciones entre los géneros. Y para eso el MIES tiene un programa bien interesante. Hemos trabajado con cerca de 300.000 familias, temas relacionados sistemáticamente con la violencia en las relaciones intrafamiliares, cómo prevenir, cómo resolver los conflictos, cómo trabajar una paternidad positiva, ¿no? Igualmente hemos trabajado muchísimo en señalar protocolos de atención y rutas a seguir en el caso de la violencia sexual, que afecta de manera grave, y en general las violencias, usted sabe, prácticamente 3 de cada 10 niños en este país son víctimas de violencia sexual, entonces, y niñas también. Entonces es necesario que se disponga de instrumental de mecanismos para atender. De otra parte, tenemos también actividades relacionadas con las acciones que se requieren establecer para que las mujeres encuentren también mecanismos de participación, espacios. Berenice, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle la gentileza de su presencia aquí esta mañana, invitarla las veces que sean necesarias para poder difundir estos temas que son sumamente importantes, sobre todo cuando se trata de la mujer. En el Mes Internacional de la Mujer, y enhorabuena que sea prioridad del gobierno nacional trabajar a través de los ministerios como el suyo, el de Inclusión Social, en favor de las mujeres. Muchísimas gracias, muy agradecida nuevamente. Amables televidentes, estén muy atentos entonces, porque seguramente a las 22 horas tendremos todos los detalles de esta actividad que realizará el señor presidente de la República en compañía de su esposa aquí en la ciudad de Guayaquil, arrancando en este 1 de marzo el Mes Internacional de la Mujer. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.